En el pequeño pueblo de Brihuega, en la provincia de Guadalajara, vivían Carmen y su hijo Álvaro. Desde siempre, habían sido inseparables. Durante años, solo ellos dos se apoyaban mutuamente en cada prueba que la vida les presentaba. Álvaro tenía ahora 24 años. Era un joven trabajador y atento, siempre intentando devolver el apoyo que Carmen le había brindado desde que era un niño. Aquella noche de invierno, el frío se colaba por las rendijas de la vieja casa familiar. La calefacción, como tantas veces, había decidido tomarse un descanso y la temperatura bajaba rápidamente. Álvaro llegó a casa tarde, con el rostro marcado por la fatiga de jornadas interminables y la presión de los exámenes para obtener su certificación profesional. Su cuerpo parecía llevar puesto el cansancio como una armadura invisible. «Mamá», suspiró con voz débil, «creo que solo necesito tumbarme un rato». «No me siento bien». Carmen, al instante, notó el temblor en su voz y el peso invisible que lo aplastaba. Asintió con suavidad y le dijo, «Puedes descansar en mi habitación, allí hace más calor». Sin protestar, Álvaro entró y se dejó caer sobre la cama, envuelto en la manta que Carmen le colocó con cuidado. Luego, ella recogió la cocina y, con la excusa de no dejarlo solo, se deslizó a su lado bajo la misma colcha. Era una escena familiar, la madre cuidando del hijo cansado. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El frío de fuera contrastaba con el calor que desprendía el cuerpo de Álvaro al acercarse un poco más a su madre, como cuando era pequeño y buscaba refugio en su abrazo. Carmen apenas le dio importancia, atribuyendo ese gesto a un instinto de protección contra el frío. Pero a medida que el silencio se hacía más profundo, notaba el pulso acelerado de ambos, esa melodía silenciosa que solo los lazos fuertes pueden compartir. Fue entonces cuando la mano de Álvaro se deslizó suavemente para rodear a Carmen. No era un abrazo insistente, ni torpe, sino una costumbre nacida de años de cercanía. Sin embargo, algo en ese contacto hizo que Carmen se quedara paralizada. No era ni miedo ni comodidad, sino una mezcla extraña, como si el tiempo y las fronteras entre madre e hijo se diluyeran en la penumbra de la habitación. Bajo la manta, algo firme rozó su costado, sorprendiéndola. Intentó convencerse de que Álvaro estaba dormido o casi, y que no era consciente de lo que hacía. Sin embargo, cada movimiento suyo despertaba en ella una confusión que no sabía cómo gestionar. Respiraba entrecortadamente, intentando calmar el torbellino de emociones. Álvaro movió la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Carmen. Había en ellos una mirada nueva, intensa y vulnerable, como si buscara una señal, preguntando en silencio si lo que sentía era normal. El corazón de Carmen dio un brinco y ella esbozó una sonrisa débil para romper la tensión, pero la atmósfera entre ellos se espesó aún más. La mano de Álvaro, aún sobre la de ella, se movió ligeramente, un gesto simple pero poderoso que desencadenó una oleada de sentimientos encontrados. Carmen no podía apartar la mirada. No pronunciaron palabra alguna, quizás ninguno de los dos tenía valor para hacerlo. La habitación se llenó de pensamientos no dichos, más densos que el aire frío que entraba por la ventana. «Álvaro, eres mi hijo», se repetía Carmen, tratando de aferrarse a esa verdad. Pero esta cercanía es diferente, confusa. Entonces, en ese instante delicado, un fuerte sonido rompió la tensión. Alguien llamaba a la puerta. Los dos se sobresaltaron y el hechizo se disipó. Carmen se levantó rápido, aliviada por la interrupción, mientras Álvaro se quedaba quieto en el pasillo, con una expresión difícil de descifrar. Al abrir la puerta, apareció Marcos, el vecino de al lado, un hombre de unos 50 años, siempre amable y dispuesto a ayudar. Su sonrisa cálida contrastaba con la mirada que lanzó a Carmen, como si intentara leer la historia detrás de su rostro cansado. «Buenas noches, Carmen», dijo Marcos. Con voz amable. «Solo quería asegurarme de que todo está bien con la calefacción». «Hace un frío que pela afuera». «Gracias, Marcos», respondió Carmen, intentando recuperar la compostura. «Sí, la calefacción anda mal otra vez. Pero ahora estás aquí, seguro que todo se arregla». Marcos entró para revisar el sistema mientras Carmen echaba un vistazo a Álvaro, que observaba en silencio desde el pasillo. En su mirada había algo inesperado, tal vez un leve atisbo de tensión o hasta celos. La conversación con Marcos transcurrió ligera, pero el ambiente se volvió incómodo, cargado de una energía difícil de describir. Cuando Marcos terminó y se despidió con una sonrisa, Carmen cerró la puerta y se volvió hacia Álvaro,
que seguía con los brazos cruzados y una expresión que no revelaba nada. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Él se encogió de hombros y desvió la mirada. Sí, solo no esperaba que viniera. Sin más palabras, Álvaro se dirigió a su habitación y cerró la puerta tras de sí. Carmen se quedó en el pasillo, con el silencio envolviéndola de nuevo, pero esta vez no era un silencio pacífico, sino uno lleno de preguntas sin respuesta. El aire parecía más denso, como si el tiempo hubiera cambiado para siempre aquella noche. Se sentó al borde de su cama, intentando ordenar sus pensamientos. La imagen de Álvaro, su mirada, la cercanía inesperada y el repentino vértigo emocional la mantenían atrapada en un torbellino. Y justo cuando parecía que podría encontrar un respiro, un golpe suave en la puerta la devolvió a la realidad. Al abrir la puerta con un leve temblor en la mano, Carmen vio a Álvaro, que entró despacio, evitando su mirada. Llevaba puesta una sudadera gris con capucha, algo desgastada en las mangas, y unos vaqueros azules que parecían haber visto mejores días. Sus manos estaban enterradas en los bolsillos y sus ojos parecían buscar respuestas que ni él mismo tenía. Se sentó a su lado en la cama, juntando las rodillas, mientras el frío de la noche parecía colarse por la ventana entreabierta. El silencio se hizo pesado, como si cada segundo durara una eternidad. Carmen observó con detalle a su hijo, sus labios ligeramente agrietados, la sombra de barba incipiente que comenzaba a asomar, y cómo, a pesar de la fatiga, había una tensión contenida en sus hombros. Su camiseta blanca se pegaba ligeramente a la piel por el calor de la habitación, y la luz tenue resaltaba las líneas de preocupación que nunca antes había visto tan marcadas en su rostro. «Mamá», comenzó él con voz baja, «no sé qué hacer con estos sentimientos. No sé cómo explicarlo». Carmen tragó saliva, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Le resultaba doloroso verlo así, vulnerable y confundido. Quiso tomar su mano, pero dudó un instante, temiendo invadir ese espacio tan frágil. «Álvaro», dijo con suavidad, «no tengo respuestas para ti. Yo también estoy perdida. No creo que ninguno de los dos quisiera que esto pasara. Quizás hemos estado demasiado juntos durante tanto tiempo. Somos mundo el uno para el otro y eso puede confundir». Él asintió lentamente, con la mirada fija en el suelo, y después, con un movimiento casi imperceptible, tomó la mano de Carmen entre las suyas. No era un gesto inapropiado, sino uno lleno de emoción, una conexión silenciosa que hablaba más que cualquier palabra. Carmen dejó que su corazón se suavizara con ese toque, sintiendo la profundidad del vínculo que los unía. De repente, un nuevo golpe, esta vez más firme, resonó en la puerta de entrada, quebrando la quietud. Los dos se sobresaltaron, como si la realidad les recordara que el mundo seguía girando fuera de esa burbuja. Carmen se levantó y fue hasta la puerta. Allí estaba Marcos, con el ceño fruncido y una expresión mezcla de preocupación y curiosidad contenida. «Perdona que moleste otra vez», dijo él, con voz apacible. «Te vi un poco distraída antes y solo quería asegurarme de que todo estaba bien». Carmen lo miró, tratando de ocultar el tumulto interior que le hacía temblar las manos. «Gracias, Marcos. Estamos bien, solo una noche un poco difícil». Marcos lanzó una mirada rápida hacia el pasillo, donde Álvaro se asomaba con cautela, y su semblante se endureció un instante, como si algo le hiciera sospechar. «Recuerda que estoy justo al lado si necesitáis cualquier cosa», añadió antes de despedirse con un gesto amable. Cuando cerró la puerta, Carmen volvió la vista hacia Álvaro, que se había quedado quieto. Con una expresión impenetrable, él dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza, y dijo en un susurro: «Quizás tienes razón. No deberíamos acelerar nada. Solo quiero que sepas que sentí todo eso, aunque no hablemos nunca más de ello». Carmen sintió como una mezcla de tristeza y alivio la envolvía. Asintió, intentando sonreír a pesar del peso que les caía encima. «Gracias por tu honestidad, Álvaro. Eso significa mucho para mí». Se quedaron así, cerca pero respetando un espacio invisible que protegía esa delicada frontera entre ellos, conscientes de que no tenían respuestas, pero dispuestos a enfrentarlo juntos. Paso a paso, la noche avanzaba, y cuando Álvaro se giró para entrar en su habitación, la puerta se cerró con un clic que resonó en la casa silenciosa. Carmen se quedó en el pasillo, sabiendo que algo había cambiado para siempre, aunque todavía no entendía qué. Entonces, un último golpe, esta vez en la puerta de su dormitorio, la sobresaltó. El corazón le dio un vuelco. Ya sabía quién era. «Entra», susurró, y la sombra de Álvaro apareció en
el umbral, dejando tras de sí un misterio que ni el tiempo parecía dispuesto a desvelar. La habitación estaba envuelta en una penumbra cálida, apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara de mesa con pantalla de tela beige que proyectaba sombras suaves en las paredes. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, su vestido negro de satén acariciando sus piernas, dejando entrever unos tacones de charol rojo que apenas rozaban el suelo. Un collar sencillo de plata, con un pequeño colgante en forma de luna, descansaba en su cuello, y su cabello castaño caía desordenado sobre sus hombros, dándole un aire a la vez elegante y vulnerable. Álvaro entró con paso inseguro, todavía con la capucha levantada de su sudadera, que ocultaba parcialmente su rostro. Sus jeans desgastados y sus zapatillas deportivas contrastaban con la delicadeza del ambiente, pero había en su mirada una mezcla de temor y determinación que hablaba más que cualquier palabra. La habitación parecía encogerse con la tensión contenida entre ellos. Se sentó a su lado, y por un momento el silencio fue tan denso que parecía susurrar secretos prohibidos. Álvaro bajó la capucha lentamente, dejando ver sus ojos oscuros, llenos de una emoción cruda y sin filtrar. Su mano rozó la de Carmen con una delicadeza que desafiaba la confusión que los envolvía. «Mamá», murmuró con voz ronca, «no sé cómo manejar todo esto. Es como si algo dentro de mí estuviera en llamas y no supiera apagarlo». Ella lo miró fijamente, sintiendo que cada latido de su corazón era un eco del suyo. La distancia entre ellos desaparecía y se transformaba en algo más profundo, una conexión intensa y compleja que desafiaba las reglas no escritas de su relación. «Álvaro, nosotros siempre hemos sido cómplices», dijo Carmen, su voz temblando apenas, «pero esto es diferente. No sé si estamos preparados para entenderlo aún». Él soltó una risa amarga, como si intentara aliviar la tensión con un poco de humor. «Bueno, al menos no estamos aburridos, ¿no?», bromeó, aunque sus ojos seguían cargados de dolor. Ella sonrió débilmente, agradecida por ese respiro. La mano de Álvaro se deslizó con suavidad hasta acariciar el rostro de Carmen, apartando un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. El gesto era tierno, casi maternal, pero cargado de una electricidad inesperada que hizo que ambos contuvieran la respiración. Un ruido lejano, el crujir de la madera en la casa antigua, rompió el instante. Carmen apartó la mano con un suspiro, consciente de que estaban jugando con fuego en un territorio desconocido. «Quizás deberíamos dejar que el tiempo nos dé respuestas», susurró ella, tratando de mantener el control. Álvaro asintió lentamente, aunque en su mirada había una promesa silenciosa de que ese capítulo apenas comenzaba. Mientras se levantaba para regresar a su habitación, un último vistazo a Carmen dejó en el aire una pregunta sin resolver: ¿qué pasará cuando los límites que creían inquebrantables se desdibujen por completo? En ese momento, un mensaje de texto iluminó el móvil de Carmen en la mesilla: «No todo es lo que parece. Ten cuidado con quién confías». Firmado solo con una inicial, M. El misterio acababa de comenzar. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada cuando Carmen, todavía absorta en el mensaje en su móvil, sintió que la casa parecía respirar con un ritmo propio, cargado de secretos y susurros invisibles. El vestido de seda negra había quedado arrugado en el respaldo de la silla, y ella ahora vestía una camisa blanca desabotonada hasta el pecho, dejando entrever la delicada piel bronceada de su cuello y un collar de ámbar que capturaba la tenue luz con destellos cálidos. Sus labios, ligeramente mordidos por la incertidumbre, reflejaban una mezcla de deseo y miedo. Desde la puerta entreabierta de la habitación de Álvaro, un débil resplandor azul iluminaba el pasillo, mientras la vieja casa crujía bajo el peso de la noche. Carmen sintió que la atmósfera estaba cargada, como si algo o alguien más vigilara sus movimientos. Decidió salir a la cocina por un vaso de agua, sus tacones resonando suavemente sobre el suelo de madera. En el camino, pasó junto al espejo del recibidor y se detuvo a observarse. Su reflejo mostraba una mujer que llevaba años luchando por mantener el equilibrio entre el amor y los secretos, entre la pasión y la razón. De repente, un ruido sutil la hizo girar la cabeza. Una sombra se deslizó rápidamente por el pasillo, demasiado ligera para ser humana, demasiado familiar para ser un simple juego de luces. Carmen tragó saliva y apretó el vaso contra su pecho, preguntándose si la soledad de la noche le estaba jugando una mala pasada. Al volver a la habitación, encontró a Álvaro despierto, sentado en la cama con las manos entrelazadas, mirando hacia la ventana con expresión perdida. Su camiseta blanca estaba desordenada, las mangas subidas hasta los codos, mostrando unos antebrazos tensos, marcados por la luz de la luna que se colaba tímidamente, sin decir palabra.
Carmen se acercó y posó una mano sobre el hombro de su hijo. Él levantó la mirada, y por un instante, sus ojos se encontraron en un diálogo silencioso lleno de preguntas sin respuestas. ¿Crees que alguien nos está observando?, preguntó Álvaro en un susurro. Ella negó con la cabeza, aunque en su interior sentía lo mismo. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un laberinto de secretos por descubrir. En ese instante, el móvil de Carmen vibró nuevamente. Esta vez, un video llegó con un mensaje críptico: no confíes en Marcos. Él sabe más de lo que dice. El corazón de Carmen se aceleró. Marcos, el vecino amable y siempre dispuesto a ayudar, pasaba de ser un aliado a un enigma oscuro. ¿Qué ocultaba realmente? Mientras la noche avanzaba, la tensión entre madre e hijo se mezclaba con el creciente misterio que los rodeaba. La cálida cercanía de antes parecía ahora una frágil burbuja a punto de estallar, y la pregunta que los atormentaba era inevitable: ¿qué secretos ocultaba la gente que creían conocer? Y en medio de todo, una voz en la oscuridad susurró apenas audible: el juego apenas comienza. La madrugada avanzaba lentamente en Brihuega, mientras Carmen y Álvaro permanecían en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La tensión en la casa era palpable, como si las paredes mismas guardaran secretos que aún no estaban preparados para descubrir. Carmen, con el móvil aún en la mano, sentía como su pulso se aceleraba con cada nueva pista que parecía sacudir los cimientos de su vida tranquila. Decidió que era momento de enfrentar la realidad. Se levantó, dejando caer la camisa desabotonada y quedando en un conjunto íntimo de encaje negro que apenas dejaba espacio a la imaginación, con medias que subían ligeramente por sus muslos, sugiriendo una sensualidad contenida y natural. Sus tacones negros resonaban con determinación mientras caminaba hacia la puerta, dispuesta a buscar respuestas. Álvaro, dijo con voz firme pero suave, creo que necesitamos hablar con Marcos. Él la miró con sorpresa, pero también con una chispa de decisión en sus ojos cansados. ¿Estás segura?, preguntó. No sabemos qué intenciones tiene. Ella esbozó una sonrisa irónica. Bueno, al menos sabremos de qué lado está. No podemos quedarnos en esta niebla. Salieron de la casa con cautela, el aire frío de la noche golpeándolos en la cara. La calle estaba desierta, iluminada apenas por las farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el empedrado. Al llegar a la casa de Marcos, Carmen notó que la puerta estaba entreabierta, un detalle que no pasó desapercibido. ¿Quién deja la puerta así a estas horas?, murmuró Álvaro, apretando el paso. Entraron sin hacer ruido y encontraron el interior en penumbras, con una ligera luz proveniente del despacho de Marcos. La habitación estaba decorada con muebles antiguos de madera oscura, libros apilados en estanterías y un escritorio cubierto de papeles y fotografías. Marcos estaba allí, de pie junto a una ventana, mirando hacia la oscuridad con expresión seria. Al percibir la presencia de Carmen y Álvaro, se volvió lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. No esperaba visitas a estas horas, dijo con voz calma. Pero supongo que hay cosas que necesitan aclararse. Carmen dio un paso adelante, cruzando los brazos. Recibí un mensaje que decía que sabes más de lo que dices. ¿Qué estás ocultando, Marcos? Él respiró hondo y dejó caer la sonrisa. No todo es tan simple como parece. Este pueblo guarda secretos, y algunos son peligrosos. Álvaro frunció el ceño, mirando al hombre que hasta hace poco había considerado un amigo. ¿A qué te refieres? ¿Qué secretos? Marcos se acercó, bajando la voz. Hay cosas que preferiría no contar, pero creo que ya están demasiado involucrados para dar marcha atrás. De repente, un ruido detrás de ellos hizo que los tres se giraran rápidamente. La puerta principal se cerró de golpe, y la luz parpadeó, dejando la estancia envuelta en una oscuridad inquietante. Parece que no estamos solos, murmuró Carmen, sintiendo el frío recorrer su espalda. La noche en Brihuega acababa de tomar un giro inesperado, y la verdad que buscaban estaba más cerca y más peligrosa de lo que imaginaban. ¿Quién había cerrado la puerta? ¿Qué secretos ocultaba Marcos? Y, lo más inquietante, ¿qué papel jugarían Carmen y Álvaro en la trama que apenas comenzaba a desenredarse?